noches a todos, qué gusto que nos acompañen una ocasión más. Esto es Directo con el Gober. Justamente por eso le doy la más cordial bienvenida al gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal. Muy buenas noches, gobernador. Muy buenas noches, Livden. Un gusto poder estar contigo y con todo tu auditorio. Al contrario, muy buenas noches y bienvenido. Gobernador, la semana pasada el huracán Grace azotó a Yucatán. Se trata del tercero en tan solo 2 años. Sin embargo, de inmediato el gobierno del estado actuó de forma preventiva y desde el mismo día del impacto del huracán, usted ha realizado recorridos para evaluar personalmente los daños en el interior del estado y, por supuesto, apoyar a las familias yucatecas. ¿Qué nos podría contar al respecto? Pues mira, Livden, desafortunadamente Grace, que venía con huracán y nos llega como tormenta tropical, impacta el estado. Afortunadamente con menores daños de los que esperábamos. La verdad es que era una tormenta tropical muy fuerte. Y bueno, la realidad es que hay que agradecer a las y los yucatecos que, haciendo caso a las indicaciones que dimos, se resguardaron en sus casas y con esto se pueden evitar pues pérdidas de vida, ¿no? En ese sentido creo que es importantísimo que la gente entienda que cuando ponemos estas disposiciones es porque nadie puede asegurarnos cuál es la trayectoria de un huracán o de una tormenta tropical, ni tampoco la fuerza que puede tener a pesar de los pronósticos. Entonces nosotros de manera muy responsable siempre tenemos que cuidar la vida de todas las personas. Y te lo comento porque muchas veces hay alguien, por ejemplo, que tiene automóvil y cuando tú cancelas la actividad laboral dice, ay, pero ¿por qué? Si yo pues en 15 minutos llego a mi casa en mi coche. Sí, pero tenemos que pensar en todas las personas, en las que están en transporte público, en los que se tienen que desplazar a otros municipios y por eso es tan importante que podamos suspender actividades con el tiempo suficiente para que todas las personas, sin excepción, que todos tenemos condiciones diferentes, puedan llegar a su casa, a resguardarse y a tomar las medidas pertinentes. En ese sentido, pues yo estuve supervisando de manera personal el mismo día que ingresó Grace a Yucatán. Yo estuve visitando los municipios de Zacalum, de Muna, de Opichén y algunas comisarías en el trayecto. Ahí pudimos constatar que principalmente los daños fueron árboles caídos y por supuesto también el tema de la energía eléctrica. Al día siguiente, esa gira fue en el sur del estado. Al día siguiente, el viernes, estuve supervisando en el oriente. Estuve en Valladolid, en Chichimilá, en Tecomo, en Cuncunul y en Cagua, con lo que pudimos pues constatar que afortunadamente los daños no fueron tan fuertes como esperábamos. ¿Cuáles fueron las afectaciones principales? El tema de la energía eléctrica. Ustedes bien saben que la Comisión Federal de Electricidad depende del gobierno federal. Estuvimos muy en contacto con ellos. Les agradecemos el arduo trabajo que han tenido y pues evidentemente pues después de un huracán o una tormenta tropical pues todo el mundo quiere que a los 10 minutos les regrese la energía eléctrica, pero esto pues no es posible porque evidentemente es una situación totalmente fuera de lo normal. Por otro lado también comentarte, Liden, que otras de las afectaciones que estuvimos viendo a lo largo del recorrido es principalmente el tema del campo yucateco, donde ya la Secretaría de Desarrollo Rural está haciendo una evaluación, principalmente en alrededor de 30-35 municipios, que es donde fue el paso directo, y vamos a estar apoyando también muy pronto ya a esta gente para que puedan recuperar lo que han perdido. Gobernador, la pandemia ha sido muy difícil para todos y en especial para las niñas y niños que llevan más de 1 año tomando clases desde casa. Por ello, se dio a conocer el protocolo estatal Regreso Seguro a Clases, que contempla un retorno híbrido y voluntario. ¿Nos podría contar los detalles? Sí, Livden, mira, hoy en día son prácticamente solo 14 países de 195 países que no han regresado a clases. Y México es uno de esos 14. Y yo creo que es muy importante que le demos la oportunidad a quienes así quieran hacerlo de poder regresar a clases. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene acceso a una computadora, a internet, a una televisión para tener clases en línea y pues hay muchos niños que no han tenido la oportunidad durante este último año de continuar con sus estudios. Es importante señalar, Liden, y que la gente lo sepa, que el regreso a clases es voluntario. Cada papá, cada mamá, cada tutor van a decidir si sus hijos asisten a clases de manera presencial o si deciden que sigan haciendo, por cualquier motivo que ellos tengan, que sigan en el tema de la televisión, en línea o a distancia. Eso es importantísimo, porque aquí en Yucatán no vamos a obligar a nadie. Aquí la decisión es de cada papá, de cada mamá, de cada tutor, pero sí, por supuesto, a quienes sí tengan deseos de regresar a clase, hay que darles esa oportunidad. Y para eso hemos presentado los protocolos el día de ayer, miércoles por la mañana, para que quede muy claro a todos cuál es el actuar. Mira, lo principal son los filtros sanitarios. El primer filtro es el de la casa. Ahí es donde los papás nos tienen que ayudar a que sus hijos acudan sin síntomas.
Por supuesto que si hay algún miembro de la casa, el papá o la mamá que tiene algún síntoma, tampoco hay que mandar a los niños, que ya sabemos que en la gran mayoría de los casos, afortunadamente, resultan asintomáticos. El segundo filtro es a la puerta del colegio, que va a estar a cargo de los maestros de la escuela, donde también se va a estar checando temperaturas, donde se va a aplicar gel antibacterial y donde, por supuesto, también se va a estar checando el tema de los síntomas. Y el tercer filtro es dentro del salón de clases, donde los maestros tendrán que estar muy atentos para poder detectar, en caso de que lo hubiera, algún alumno o alumna con síntomas. Ahora, ¿qué va a pasar cuando encontremos casos sospechosos? Lo que va a pasar es que si hay algún alumno que sea sospechoso en un salón de clases, a ese alumno se le va a mandar 14 días a su casa o hasta que traiga una prueba negativa de COVID. Y si ese caso positivo se llegara a confirmar, ese salón de clases se iría 14 días a sus casas como medida preventiva. En ese sentido, es importante señalar que a través de la Secretaría de Salud vamos a disponer que en los centros de salud de cada municipio hayan pruebas de antígenos para que los directores sepan si tienen algún caso sospechoso, que tienen que mandar a sus alumnos al centro de salud para que ahí les puedan aplicar la prueba pertinente. Yo creo que si hacemos esto con mucha responsabilidad, si los papás nos ayudan, si los maestros nos ayudan, podemos tener un regreso a clase seguro. Y también hay que decirlo, ¿no? Como ha pasado en muchos otros lugares del mundo, a veces abren clases, a veces cierran clases, todo depende de la situación epidemiológica. Esperemos que aquí en Yucatán podamos hacer algo de manera continua, pero también es importante que todos sepamos que puede haber avances como lo estamos teniendo ahora y que también pueden haber retrocesos. Otra cosa que es muy importante es que la situación de la evolución de la pandemia no es lo mismo en Yucatán a en el centro del país. Muchas veces empezamos a ver noticias del centro del país que nos alarman mucho, pero que no es la realidad epidemiológica que estamos viviendo en Yucatán. Ustedes recordarán que a principios del mes de junio, cuando llegó la cepa Delta, que es mucho más contagiosa que las anteriores, nosotros en Yucatán pusimos medidas. ¿Para qué? Para controlar el avance de la pandemia. Estas medidas han funcionado y ahora estamos en una etapa estable de la pandemia. Esta cepa Delta posteriormente va avanzando por el resto del país y ahorita está causando pues efectos en otros estados de la República, donde ya cada estado será el encargado de determinar cuáles son las medidas preventivas. Nosotros esa etapa complicada que estamos viendo en el centro del país la pasamos en el mes de junio, tomamos de manera muy responsable las medidas y es lo que hoy nos permite tener un regreso a clase, que vamos a estar monitoreando todos los días como lo hacemos desde el inicio de la pandemia, y si en algún momento hubiera algo que nos preocupara, como lo hemos estado haciendo siempre, de manera muy responsable, sin importar, pues ahora sí que los perjuicios que puedan haber, estaríamos tomando de nueva cuenta las medidas necesarias. Así que bueno, el regreso a clases de manera presencial a partir del 30 de agosto en las escuelas públicas, las escuelas privadas. Hay algunas que han externado que quieren empezar el 13 de septiembre, el 27 de septiembre. Eso es válido. Aquí, como dijimos, no se obliga a nada. Tenemos que ser muy flexibles, pero lo que sí se les pide es que en caso de no reanudar clases de manera presencial, sí empiecen con las clases en línea o como lo estaban haciendo anteriormente a partir del 30 de agosto. Eso es un trabajo que tenemos que hacer entre todos. Es un trabajo de equipo para poder sacar el tema de la educación adelante en Yucatán. Por otra parte, gobernador, gracias a sus gestiones durante esta semana vimos una actividad muy intensa en la aplicación de vacunas COVID en todo el estado, por lo que quisiera pedirle una actualización sobre el avance de la campaña de vacunación en Yucatán. Sí, Libden, mira, te comento, durante esta semana aplicamos en 51 municipios la segunda dosis de la vacuna de personas entre 40 y 49 años. Estos 51 municipios son Valladolid, Ticul, Tecash, Motul, Peto, Chemash, Acanqué, Aquil, Baca, Buxots, Cacalchen, Celestún, Cenotillo, Concal, Chaxinquín, Chancom, Uxcuxcap, Progreso, Sitzantún, Silandebravo, Espita, Jocabá, Joctún, Jomún, Jují, Junucmá, Ixil, Izamal, Maxcanú, Cagua, Quinchil, Chichimilá, Chocholá, Copomá, Mama, Maní, Cantunil, Mayapán, Sotuta, Muxupip, Mocochá, Opichén, Panabá, Quintana Roo, Samajil, Sanacat, Santa Elena, Sinanché, Sutzal y Suma. También estuvimos aplicando la primera dosis de la vacuna para personas entre 18 y 29 años en los municipios de Canacín y Tizimín. Entonces, ¿cómo vamos con el tema de la vacunación? Mira, todas las personas de arriba de 60 años ya recibieron sus 2 dosis.
De entre 50 y 59 años, ya todas las personas que han ido a vacunarse, por supuesto, ya recibieron sus 2 dosis. Esta semana terminamos de aplicar la vacuna a todas las personas de entre 40 y 49 años. Todas las personas de entre 30 y 39 años ya tienen una dosis de la vacuna y hay 34 municipios que ya cuentan con las 2 dosis. Y también de lo que es la edad de 18 a 29 años, ya todo el interior del estado tiene su primera dosis y solamente nos queda pendiente la ciudad de Mérida, que estamos esperando a que nos lleguen las vacunas para poder aplicarla. Así que tenemos un muy buen avance en el tema de la vacunación. La vacuna funciona, hay que vacunarse, no hay que tener miedo y pues evidentemente esto también nos da confianza para el tema del regreso a clases con el avance tan importante que tenemos en la vacunación. Para concluir, gobernador, garantizar los derechos de las mujeres es una prioridad y en particular las mujeres en situación de violencia reciben atención especial a través de programas como Mujeres con Vivienda Segura, que literalmente les cambia la vida. Cuéntenos, por favor. Sí, Livden, desafortunadamente el tema de violencia contra las mujeres es un tema que está presente en todo el país y Yucatán no es la excepción. Y para nosotros es muy importante poder brindar una atención integral a todas las mujeres que tienen alguna situación de violencia. En ese sentido, creamos un programa mediante el cual apoyamos con la renta de la casa a las mujeres que han subido violencia durante 3 meses. Es un apoyo de 2,500 pesos para rentar una casa. ¿Por qué hacemos esto? Porque muchas veces cuando una mujer sufre violencia, no tiene a dónde ir, no tiene a dónde salir, ¿no?, de esa situación de violencia. Y lo que hacemos es a través de la Secretaría de las Mujeres, las apoyamos para que ese no sea un motivo para el cual no salir de esa situación de violencia. Les damos para su renta y es un programa que hemos apoyado ya durante este año a 67 mujeres, el doble de las que apoyamos el año pasado y que vamos a seguir creciendo a medida de que sea necesario. Para nosotros es una prioridad poder atender y erradicar la violencia contra las mujeres y yo quiero felicitar al titular de esa dependencia, a María Cristina Castillo, quien sin duda ha estado poniendo muchísimo empeño y se están viendo los resultados. Gobernador, ¿algo más que desee compartir con los yucatecos esta noche? No, solamente pedirles a todos en este tema del regreso a clases, recordarles que es voluntario. Cada mamá, cada papá, cada tutor van a decidir si sus hijos regresan a clases presenciales o si lo van a seguir haciendo a distancia. Aquí no se obliga a nadie, es decisión de los padres de familia, pero que sepan que las escuelas están listas con protocolos muy bien establecidos, que siguen las mejores prácticas que nos ha presentado el gobierno federal, que nos ha presentado la UNICEF y que nos ha presentado la Organización Mundial de la Salud y que va a ser trabajo de todos el cuidarlos y respetarlos para poder minimizar los riesgos en las escuelas. Muchísimas gracias, gobernador, por su tiempo, por despejarnos las dudas. Gracias también a los que nos acompañan semana tras semana y nos dejan sus comentarios. Esto es Directo con el Gober. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Livden. Nos vemos hasta la próxima. Ahora siga con